Kuczynski llega al Perú en 1936 para trabajar en el Instituto de Medicina Social de la Universidad San Marcos y con un PPK ya de 6 años, viaja en 1938 a la selva para hacerse cargo del leprosario de San Pablo, donde encontró un cuadro apocalíptico. El doctor Kuczynski demolió las jaulas, mejoró las condiciones y les devolvió a los leprosos la oportunidad de vivir como seres humanos. Sin duda el ejemplo de su padre en este leprosario hasta donde se llega en un viaje de 3 días en balsa, selva adentro, despertó en Pedro Pablo Kuczynski la motivación que lo llevaría años más tarde a asumir el mismo compromiso social con el Perú. El gobierno de Manuel Odría había encarcelado a don Max Kuczynski, acusándolo de promover sus ideales sociales. Era 1948 y los Kuczynski la pasaban realmente mal. Años más tarde y gracias a su esfuerzo, Pedro Pablo Kuczynski gana una beca para estudiar política, filosofía y economía en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. De hecho, termina la carrera de economía cuando tenía 22 años y tiempo después, también gracias a una beca, terminó un posgrado en administración pública en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Para 1959, sus padres ya habían fallecido y Pedro Pablo emprendió el regreso al Perú desde Estados Unidos y llegó a trabajar desde abajo, como contador en una hacienda en el Cusco. Trabajando como contador, es elegido para ingresar a un programa de trabajo juvenil en el Banco Mundial. PPK tenía 23 años y fue enviado a realizar estudios económicos a varios países. En 1966, la vida le da la oportunidad a Pedro Pablo Kuczynski de poner toda esa experiencia al servicio del Perú, asumiendo la gerencia del Banco Central de Reserva durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Lamentablemente, meses más tarde, el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado lo obligó a abandonar el país. En estas circunstancias, Pedro Pablo regresa a Estados Unidos para trabajar en el Fondo Monetario Internacional. Allí trabajó 6 años y otros 4 para una empresa privada que lo envió como asesor económico a la lejana África. Recién durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, a fines de los años 70, PPK pudo regresar al Perú y meses más tarde es nombrado ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Una estancia que no pudo durar mucho debido a que Sendero Luminoso lo amenazó de muerte y tuvo que abandonar el país nuevamente. Sin embargo, PPK pudo sacar provecho de esta situación y como gerente de un banco privado norteamericano logró iniciar en Estados Unidos lo que años más tarde sería un boom en todo el planeta: desarrollar alianzas estratégicas con mercados emergentes. En el 2007 funda Agua Limpia, una ONG orientada a dotar de agua potable y alcantarillado a las zonas más pobres del país, en un trabajo conjunto con los gobiernos locales. En resumen, un hombre de mundo que habla 3 idiomas, que ha trabajado más de 50 años en las organizaciones financieras más grandes del planeta y que ha recorrido el mundo desde el África hasta el Perú, a lo largo y ancho, construyendo de a pocos, pero de manera segura, una vida de película. Vamos con PPK. Kuczynski llega al Perú en 1936 para trabajar en el Instituto de Medicina Social de la Universidad San Marcos y con un PPK ya de 6 años, viaja en 1938 a la selva para hacerse cargo del leprosario de San Pablo, donde encontró un cuadro apocalíptico. El doctor Kuczynski demolió las jaulas, mejoró las condiciones y les devolvió a los leprosos la oportunidad de vivir como seres. En estas circunstancias, Pedro Pablo regresa a Estados Unidos para trabajar en el Fondo Monetario Internacional. Allí trabajó 6 años
y otros 4 para una empresa privada que lo envió como asesor económico a la lejana África. Recién durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, a fines de los años 70, PPK pudo regresar al Perú y meses más tarde es nombrado ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Una estancia que no pudo durar mucho debido a que Sendero Luminoso lo amenazó de muerte y tuvo que abandonar el país. Kuczynski gana una beca para estudiar política, filosofía y economía en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. De hecho, termina la carrera de economía cuando tenía 22 años y tiempo después, también gracias a una beca, terminó un posgrado en administración pública en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Para 1959, sus padres ya habían fallecido y Pedro Pablo emprendió el regreso al Perú desde Estados Unidos y llegó a trabajar desde abajo, como contador, en una hacienda, Sumanos. Sin duda el ejemplo de su padre en este leprosario hasta donde se llega en un viaje de 3 días en balsa, selva adentro, despertó en Pedro Pablo Kuczynski la motivación que lo llevaría años más tarde a asumir el mismo compromiso social con el Perú. El gobierno de Manuel Odría había encarcelado a don Max Kuczynski acusándolo de promover sus ideales sociales. Era 1948 y los Kuczynski la pasaban realmente mal. Años más tarde y gracias a su esfuerzo, Pedro Pablo en el Cusco, trabajando como contador, es elegido para ingresar a un programa de trabajo juvenil en el Banco Mundial. PPK tenía 23 años y fue enviado a realizar estudios económicos a varios países. En 1966, la vida le da la oportunidad a Pedro Pablo Kuczynski de poner toda esa experiencia al servicio del Perú, asumiendo la gerencia del Banco Central de Reserva durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Lamentablemente, meses más tarde, el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado lo obligó a abandonar el país.